Ya, bueno, vamos a comenzar entonces con esta parte. Me parece que ya estamos listos. A ver. Ya, bueno, vamos a comenzar entonces con esta parte. Me parece que ya estamos listos. Ujú. Ya, bueno chicos, entonces vamos a comenzar con el tema de semana 11 de la CEPRE. La semana 11 de la CEPRE corresponde al tema de ecorregiones. Normalmente lo vamos a separar en las 8 regiones naturales del Perú y las 11 ecorregiones. ¿Sí? Entonces comenzamos. Primero, decirte de que el Perú no solamente ha sido clasificado en 8 y 11 ecorregiones. Eso solamente son las más importantes, o al menos la que se toma en examen de admisión. Recuerda que Perú ha sido clasificado de manera climática, edafológica, o sea, por la parte de suelo, por la parte de climas, a través de las ecorregiones o las divisiones culturales que vamos a hacer hoy día, a través de las 8 regiones. Pero el Perú ha tenido muchas divisiones, por si acaso. Una de las tantas en las que vamos a trabajar el día de hoy. Mientras que el Perú se dividía en costa, sierra y selva, que era la manera tradicional más o menos hasta la década del 30, finales de los más o menos 30, claro, 39 más o menos, porque en el año 40, 41, el autor de las 8 regiones naturales expone ante el Instituto Panamericano de Historia y Geografía, el IPGH, donde va a proponer una nueva tendencia peruana, donde no solamente va a predominar las cosas geográficas, sino también las cosas culturales, sociales, ¿no? Como el caso del folclore, las costumbres y otras cosas que se va a usar dentro de las toponimias o dentro de las obras del hombre. Pero a lo que voy, chicos, es que hay una clasificación geográfica, así se le dice, una clasificación geográfica. ¿Por qué una clasificación geográfica? Porque recuerda de que la geografía es una ciencia que estudia la interrelación, por así decirlo, porque es muy sencillo el concepto, entre hombre y naturaleza. Entonces, cuando nosotros usamos los dos conceptos, a eso se denomina geografía. Porque las 11 ecorregiones, que es la segunda parte de este video, no es una división geográfica, es una división ecológica. ¿Por qué? Porque se toma fundamentos exclusivamente ecológicos, flora y fauna principalmente, para poder clasificar. En cambio, en las 8 regiones no solamente me importan las cosas geográficas, sino también las cosas culturales. Esa es la principal diferencia entre las 8 y las 11 ecorregiones. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por la parte de lo que es el concepto básico desde las 8 regiones. A ver. Entonces, chicos, comenzamos semana 11, me parece, sí, semana 11. Semana 11 de la CEPRE, entonces, el tema son regiones naturales. Comenzamos con la primera parte, 8 regiones naturales, y la segunda corresponderá a las 11 ecorregiones. Primero, en las 8 regiones, primero el autor hacía preguntas en la misión UNAC, lo que es sencillo, lo conocemos bastante, lo hemos visto en el colegio también. Estamos hablando del señor Javier, ¿no? Javier Pulgar Vidal. Javier Pulgar Vidal, ahí está. Este señor es guanuqueño, ¿eh? Así que ya sabes, es el guanuco. Guanuqueño Javier Pulgar Vidal, entonces, chicos, en los años 30, finales de los 30, va a proponer una tendencia denominada justamente las 8 regiones naturales del Perú. Es una división pues, que rompe con los paradigmas de la época. Es una tendencia, es el doctor Javier Pulgar Vidal. Si algún día vas a la escuela de geografía, si vas a visitarnos por allá, en la escuela de geografía, nosotros en la entrada en la escuela tenemos el busto en honor al maestro Javier Pulgar Vidal, debido justamente a los grandes fundamentos y al hacer la mauta de la geografía dentro del país. Ahí están las 8 regiones. Pero, ¿qué es una región natural? O sea, ¿a qué se refieren, no? Uno podría preguntar, pero profe, ¿qué es eso, no? ¿Qué es una región? O sea, ¿por qué 8 y por qué región natural? ¿Por qué los términos? A ver, te explico. Primero, una región se denomina como una construcción social, es decir, una región es un espacio físico, es un espacio natural, una región natural, entonces es un espacio físico que tiene cosas en común. Por ejemplo, si nos damos un viaje, imagínate, de Lima hacia, no sé, hacia Tacna, hacia la ciudad de Tacna. Entonces, nos vamos de Lima a Tacna, nos vamos a ir Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. Uf, olvídate. El viaje es aburrido. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que te digo el viaje es aburrido porque el viaje es monótono.
O sea, significa que siempre, o sea, cuando uno sale normalmente en la Panamericana y empieza el viaje, uno se emociona porque en cierto recorrido del camino de la Panamericana, pues va a haber olas del mar, va a haber playa, quiere ver por la ventana, ve un cielo cubierto de nubes estratos, ve desiertos, que es lo normal de la región, o sea, es normal de ese lugar, pero pasa de repente, no sé, 2 horas y sigue viendo lo mismo. Pasan 2 horas más y sigue viendo lo mismo. Pasan 10 horas y sigue viendo lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que ese espacio de Lima hacia Tacna tiene las mismas características climáticas, tiene las mismas características geomorfológicas, es decir, relieves, flora, fauna, vas a ver lo mismo. Entonces, esas características en común de un lugar muy extenso se denomina región. Una región natural es un espacio geográfico que tiene cosas en común. Pero qué diferente sería irse de la costa hacia la selva, por ejemplo. O sea, un corte transversal de costa hacia la selva. Uf, olvídate, vemos las 8 regiones, justamente la división que ahorita vamos a ver acá en el... A ver, para la gente que no... Bueno, por ahí. Este es un corte transversal, así hemos hecho el Perú. Pam, 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 pam. Ahorita vamos a verlo un poquito mejor, pero por ahora quiero que entiendas de que al menos eso es una región natural. Entonces, profe, ¿cómo lo conceptualizamos? Le vamos a decir entonces debajito, una región natural es un área geográfica, no te olvides, es un área geográfica, es un área geográfica, es un área geográfica que comparte características en común, ¿no? Ahí está. Es un área geográfica que comparte características en común. Ponelo entonces, que comparte características similares si quieres, en común si quieres, no pasa nada, que comparten características similares, ¿no? ¿Cómo qué, profe? Ah, bueno, puede ser como de repente el clima, puede ser de repente la flora, puede ser la fauna, pero no solamente cosas geográficas, sino también cosas culturales como el hombre, las costumbres, etc. ¿Sí? Entonces, chicos, eso es una región natural. Una región natural es el espacio donde se comparten cosas similares o cosas en común, como te he puesto ahí. Ahora, ya sabemos que es una región, pero ¿qué fundamentos tiene una región? O sea, ¿qué fundamentos o qué factores se hacen para clasificar una región? Por ejemplo, a eso le vamos a poner acá abajito, simplemente fundamentos. Por ahí, este examen de admisión UNI, San Marcos también en un momento ha preguntado cuál es el fundamento más importante o cuál es el factor más importante a la hora de clasificar las 8 regiones naturales. Entonces, lo principal, lo más importante a la hora de clasificar las 8 regiones es la altitud. Por ejemplo, si nos damos cuenta, ¿no? En las 8 regiones siempre mencionamos Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca. Volvemos a repetirlo de nuevo. Janca, Puna, Suni, Quechua, Yunga, Selva Alta y Selva Baja. O sea, estamos viendo al revés, yo lo estoy diciendo para ese lado. ¿Qué ha pasado? O sea, cada región está encima de otra. Significa entonces que cada una de ellas forma un piso altitudinal. En cada altitud hay un clima diferente. Por eso también se dice que hay pisos climáticos, pisos térmicos, pisos ecológicos, pisos de flora y fauna. Entonces, esa clasificación altitudinal ha sido tomada, obviamente, desde el nivel del mar. Por eso es que en los fundamentos, en las 8 regiones, lo más importante es la altitud. Pero si no hay esto como respuesta, recuerda que la altitud, ¿quién la genera? La genera, pues, la gran cordillera de los Andes. Entonces, puedes encontrarla así, como la cordillera de los Andes, o puedes encontrarlo con la palabra altitud. No pasa nada. Cualquiera de los dos podría ser como clave en el examen. Ahora, en el caso de la altitud, pues es la única, porque recuerda que eso también va a generar el clima. A diferente altitud, pues diferente clima. Entonces, el clima es un factor que justamente genera otro fundamento importante a la hora de clasificar las 8 regiones. Entonces, lo vamos a poner acá. Clima. Aparte del clima, el clima genera la flora y fauna. Entonces la flora y fauna también está determinada por el clima. Entonces le vamos a poner acá entonces flora y fauna, porque también está determinada.
Por ejemplo, también los paisajes. El paisaje y el relieve, o paisaje y relieve, como quieras. El paisaje y el relieve también son otros fundamentos que se usan mucho en las 8 regiones. O como te dije, ¿no? A cierta altura hay cierto tipo de clima. Y en ese cierto tipo de clima hay un tipo cierto de flora y fauna. Y en ese lugar de flora y fauna también hay un tipo exclusivo de relieves o de paisaje. No me vas a encontrar pues desiertos en la parte de las punas, ni tampoco me vas a encontrar pues bofedales en la zona de la selva, o ambientes secos, porque son húmedos. Entonces, características climáticas separadas por pisos altitudinales, ahí tienes un poquito de eso de que estoy hablando. Otro fundamento, por ejemplo, son los productos límites. Los productos límites, profe, ¿qué es eso de los productos límites? Los productos límites son productos normalmente agrícolas, porque también nada más hay hielo en las ancas, por ejemplo, que solo crece hasta cierta o solo se desarrolla hasta cierta altura. Un producto límite, entonces, es algo característico de una región. Ejemplo, en la Chala vamos a encontrar que solamente acá crece la vid. La vid, recuerda, que es la planta de la uva. Entonces, eso es un producto límite. Si tú lo plantaras en Yunga, en Quecho, en Suni, por las puras no va a crecer. Entonces, a eso se denomina producto límite. Es un producto que crece solo hasta cierta altura nada más. Aparte del producto límite, te podemos decir también el folclore. El folclore también es otro tema importante. El folclore, las costumbres, las obras del hombre. Las obras del hombre. O por ejemplo también la toponimia. La toponimia es el nombre, ¿no? Es el nombre que se le da a un lugar por algo característico que tiene. Por ejemplo, cuando los incas, o bueno, cuando el antiguo poblador peruano venía hacia la Chala, siempre veía una zona cubierta de muchas nubes. Entonces la palabra Chala justamente denota eso, ¿no? Un montón de nubes. Entonces le das el nombre a un lugar por algo característico común que tiene. Entonces a eso se le dice toponimia, es la denominación a un lugar por algo, ¿no?, característico que tiene. Las obras del hombre, bueno, en cada región ha habido obras del hombre distintas. De repente en las punas, como los guaruguaru, o en los quechua, los andenes, y bueno. El folclore, las costumbres, o sea, cada lugar es distinto. Tú te vas a la costa, la forma de comportarse de las personas son diferentes, al de la sierra también, al de la selva también. Entonces, ese folclore ya determinado, pues también genera otra característica antrópica dentro de las 8 regiones. ¿Ya? Pero vamos a comenzar con las 8 regiones, chicos, hasta acá. Disculpen que esté un poco con la garganta. Pero igual, de todas maneras. Bueno, chicos, por ahí la gente que se está conectando, recuerden de que nos pueden hacer las preguntas. Ponle en la cajita acá de comentarios para poder generar de repente un poco más de dinámica. Ya la gente pues que no pueda, que no puede estar ahorita en línea, pues ya lo verá después. Recuerda que los videos se guardan, esto queda grabado ya, está en la semana 11, estamos en la semana 11. Y el día de mañana, si no es mañana, pasado mañana, estaremos haciendo la segunda parte que corresponde al tema de las 11 ecorregiones. Así que no te olvides, por ahí ya les diré el horario. Entenderán que a veces yo lo hago así esporádicamente, no hay un tema específico. Pero ya desde enero, chicos, también vamos a soltar los videos los fines de semana. Ya no va a ser lunes, martes debido al tiempo, pero ya los estaré indicando por ahí un poquito. A ver. Entonces, chicos, vamos a hacer las 8 regiones naturales, que es un tema bien datero. Más que todo datero, pero necesario para el examen de admisión. Ya la gente pues que conoce de repente un poquito el tema sabe que 8 regiones es un tema clásico. También dentro de los tantos que tenemos. Ahí está. Bueno, creo que se va a ver bien el esquema. Listo. Entonces, todo lo que vemos acá, chicos, es un corte de perfil. Eso le puedes llamar corte de perfil, corte transversal, ¿sí? No te olvides. Entonces, estamos acá. Sí, Arat, estamos en la semana 11, 10. 10 me parece, ¿no?
Estamos en la semana 10. Ahí tenemos un temario. Ahí está el temario en la publicidad. No recuerdo qué tema es. Semana 10 me parece que es, ¿no? Entonces ya. Entonces tenemos acá las regiones naturales. Creo que sería un poco chueco, creo, ya, no importa. Tenemos las 8 regiones. A ver. Tú la conoces, ¿cierto? Tenemos primero la costa, a la yunga, a la quechua, a la suni, a la puna, a la janca. Y después este espacio se repite todo, por si acaso. No vayas a pensar que simplemente es chala, yunga, quechua, suni, puna, janca, selva alta y baja. No, si no se repite de nuevo todo. Janca, puna, suni, yunga, quechua, yunga, selva alta y selva baja. O sea, se repite todo de nuevo, ¿ya? No te olvides entonces, siempre vamos ahí de largo. Y la primera región, obviamente la que tú conoces, es la costa. Entonces es acá, le vamos a decir acá, la costa. Ahí está. Después de la costa, recuerda lo que llega es lo que sigue es la yunga. La yunga. Después, la quechua. Recuerda que estamos más arribita. Después de la quechua, la que sigue es la suni. Ahí está, préndelo en orden, ¿eh? Suni. Puna. Y después la janca. Pero recuerda que después de la janca se vuelve a repetir todo. Que sería janca, puna, quechua, suni, quechua, yunga. Y después la cambias por la selva alta, que sería la rupa rupa. Y ya como tú sabes me da flojera escribir 2 veces. Y acá le vamos a poner omagua. Entenderás que no hay espacio por este lugar, le vamos a poner un poquito abajito. ¿Ya? Entonces chicos, esas son las 8 regiones. Las 8 regiones serían entonces costa, yunga, quechua, suni, puna, janca. Vuelves a repetir de nuevo, una, pam, rupa, rupa y omagua. Ahorita vamos a ver las alturas. Ahora, profe, ¿qué tan importante es aprenderse el orden? Importantísimo. El orden, me importa mucho que lo aprendas de manera descendente y ascendente. Es complicado, es cierto, pero apréndetelo. Truco, este es el océano Pacífico, ¿cierto? Pa, el Pacífico. Entonces, pa de Pacífico, pa y co de costa, paco. Pa de Pacífico, co de costa, paco. Yu de yunga, que de quechua, paco, yunque. Paco, yunque. Suni, primero y último, si, si, pu de puna, ja de janca. Entonces sería paco, yunque, si, puja. Paco, yunque, si, puja. Selva alta y baja. Y listo, ya te aprendiste las 8 regiones de manera ordenada. Y con eso pues ya no te puedes equivocar, pues con eso ya tienes todo. Así que y con eso pues ya tienes el orden de las 8 regiones. Entonces espero que no haya ningún problema más adelante con referente al orden, ¿sí? Ahora, la otra forma de denominarla, porque a la costa le puedes decir chala, ¿sí? Esta yunga, como está hacia el mar, se llama yunga occidental. A eso se le llama yunga occidental o simplemente yunga marítima. Profesor, si hay una occidental, ¿hay otra yunga oriental? Sí, por ahí hay otra yunga que se le llama la yunga oriental o ceja de selva. El maestro Javier Pulgar Vidal nunca le quiso llamar ceja de selva, él le llamaba yunga oriental, ¿sí? A la quechua simplemente suni o jalca. Suni o jalca, acuérdate de eso, ¿eh? Suni o jalca. Puna secas. Y janca, janca cordillera. Rupa, rupa, selva alta, omagua, selva baja. Creo que eso sí, no hay problema, ¿sí? Entonces, comenzamos primero con la altura de cada una. A ver, la altitud. La altitud recuerda que es la distancia sobre el nivel del mar. La altitud de la costa va de 0 hasta los primeros 500 metros sobre el nivel del mar. Y recuerda que estamos hacia el lado occidental. Profe, o sea, si estoy a 700 metros ya estoy en yunga. No, la altitud es un factor que, si bien es cierto, se usa como referencia, pero puedes estar de repente a 1200 metros y todavía tener condiciones de costa, como lo que ocurre en el cerro de Tunga. Tunga es el cerro más alto de la costa peruana, está en Ica, y ahí vamos a encontrar una elevación de 1200, pero sigue siendo costeña. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una zona muy alta, 1200, que debería ser fácilmente yunga, las condiciones climáticas son igual que la costa. Entonces eso determina antes de la altura, ¿ya? Entonces la yunga va de 500 hasta los 2300 metros. Recuerda que estamos en el lado occidental.
Y la quechua va de los 2300 hacia los 3500. Seguimos en la cadena occidental, por allá también habrá otra quechua por si acaso. La Suni va de los 3500 hacia los primeros 4000 metros. No, ya 4000 metros, ya pues chicos, como que uno ya, ya uno tiene la tendencia a tener ciertos problemas de malestares, ¿no? Para los viajes, el famoso soroche. De 4000 a 4800. Y la Janca de 4800 hasta la cima de Huascarán, que sería 6746 metros. Ahí volvemos a repetir todo, ¿sí? Y recuerda que nos encontramos por acá por la ceja de selva. Esta yunga te dije que era especial. No te olvides, niño, y es especial. Esta yunga se llama la yunga oriental, ceja de selva, y va de los 2300 metros hacia los primeros 1000. Si te das cuenta, está yendo de la yunga, que va a 2300, pero baja solo hasta 1000. De los 1000 que va a bajar, recuerda, estamos bajando hacia el lado oriental, 400 metros, sería la altura de lo que es la Rupa Rupa. Y el Omagua va de los 400 a los 80. Yo lo voy a poner acá, entenderás por el espacio, pero es la altitud que tiene la Omagua. ¿Sí? La altitud es importante, bueno, sí, a veces para sacar datos, pero te recomiendo de todas maneras aprenderlo por si acaso. Pero al menos la de la Puna, por ejemplo, o la de la Quechua, son algunas que tienes que saber sí o sí. Ahora, la palabra, por ejemplo, su toponimia. Toponimia. Recuerda, toponimia, te dije que era el nombre que le dábamos a algo característico. Por ejemplo, en la costa le decimos tupido, ¿no? Le decimos tupido. Le podemos decir tupido. O también, por ejemplo, acolchado. Acolchado, ¿no? Montón de nubes. Por eso viene la palabra acolchado. O planta de maíz, por ejemplo. Planta de maíz también se le dice. Recuerda que nuestro cielo es muy nublado, o sea, hay mucha concentración de humedad, y más en épocas de invierno. Entonces, por eso la denominación de acolchado, planta de maíz. Eso es lo que viene justamente con la denominación del runasimi o también del aymara. La yunga significa mujer estéril. Eso significa mujer estéril. Profe, pero ¿cómo que mujer estéril? Sí, se le llama mujer estéril debido a que en las yungas, por ejemplo, cuando llegan las épocas de verano, siempre hay mucho calor. Ese calor genera el huaico. Entonces, esos huaicos empiezan a destruir los cultivos. Profe, ¿y qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que el cultivo es como los hijos, como nosotros. Y la tierra es la madre, la Pachamama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay épocas de verano, la Pachamama pierde sus hijos. O sea, se le dice mujer estéril no porque no pueda tener hijos, sino porque los pierde. Y los pierde justamente en esta época. Entonces, por eso se le llama a la yunga mujer estéril. O en algunos libros también lo vas a encontrar con el nombre de Valle Cálido. ¿Por qué Valle Cálido? Porque tú que eres de acá de Lima, pues notarás siempre que estamos en invierno, pues nos vamos a Chosica. Chosica es yunga necesariamente. Entonces es una zona muy caliente. ¿Qué significa? Que es una zona de Valle Cálido. ¿Sí? Por ese nombre. La quechua significa tierras templadas. La quechua significa tierras templadas. La suni significa tierras altas y largas. No te olvides, ¿ah? En la suni significa tierras altas. Ahí está. Tierras altas y largas también. La puna significa mal de altura. De repente por ahí ya la habíamos escuchado. La famosa mal de altura. Mal de altura, profe, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a algo llamado soroche. El soroche es un fenómeno que ocurre justamente debido a la falta de oxígeno. A mucha altura la cantidad de oxígeno disminuye y eso hace pues, que tu cerebro no reaccione bien. Si acá nomás mira cómo está, imagínate a 4000 metros de altura. Entonces el soroche es un fenómeno que justamente genera esas cositas. La jaca significa planta de maíz, bueno, significa maíz tostado. Significa maíz tostado. Maíz reventado también le dicen, maíz tostado, maíz reventado. Se debe justamente a la canchita, ¿no? Tu canchita del cine, esa que te estafan de 15 soles cuando puedes comprarlo con un sol en casa. Entonces, ese maíz tostado, la palabra janca, janca viene de canca, canca es cancha. Entonces, blanco por eso.
La palabra rupa rupa significa caliente. Eso significa caliente, caliente o significa ardiente, ardiente. La pregunta podría ser, pero profe, ¿por qué 2 veces? Ah, bueno, se le dice 2 veces debido a que normalmente en la zona de la sierra, cuando se quiere pronunciar algo muy extremo, no usan como el castellano, el ísimo, sino la palabra doble, ¿no? O sea, quiero decir algo muy caliente, entonces no le digo, no sé, cuando quiero de repente algo más fácil, ¿no? Con algo muy grande, muy alto, ¿no? Altísimo. Entonces, en el caso de la zona de la rupa rupa, bueno, en el caso de la zona andina, le decimos alto alto, ¿no? O sea, doble la palabra para significar algo extremo. La palabra omagua significa peces de agua dulce. Eso significa peces. Peces de agua dulce. Y se entiende porque recuerda que en la selva todo es ríos. Entonces, lo que predomina que encontramos peces de agua dulce, como el paiche, que es un pececito de la selva, ¿no? Y no pues como en el caso del mar. En el mar sí encontramos peces de agua salada. Entonces, ahí la distinción. Después de la toponimia, bueno, que ya lo tenemos ahí, es el clima, otro tema importante. Nosotros en la semana número 7, 8 creo que fue, o 5, hicimos una clase de climas, pero te dije que esa clasificación climática era según ONER, como pide el examen de prospecto de la División San Marcos. Ahora, la clasificación de clima que te voy a dar ahora es la clasificación del maestro Javier Pulgar Vidal. Maneja los dos. Mira, en la costa norte, en el norte, recuerda que está influenciado por la corriente del Niño, por eso el clima en el norte es semitropical. En cambio, en la parte centro-sur del Perú, el clima es subtropical. Significa entonces de que en la parte centro-sur de Piura Tacna es un clima subtropical, significa que no hay mucha precipitación. En cambio, en el semitropical significa que hay una precipitación, pero no es tan de repente como una zona muy lluviosa, como en la selva, pero sí llueve estacionalmente. Recuerda de que en la costa, no te olvides, en la costa, o sea, toda esta parte, todo el Perú está en una zona tropical. Lo normal es que llueva, pero en esta zona no llueve. Como no llueve, entonces muchos, bueno, el maestro Javier también le dice que la costa tiene un clima sui generis. Ahí está. Eso también lo vas a poder encontrar en los libros. Bueno, en los libros de academia también esa palabra, sui generis. Recuerda que nosotros acá en Wikigeo también tenemos libro, tomo 1 y tomo 2. Bueno, el tomo 1 que ya está a la venta, lo pueden ver en nuestra página. Y el tomo 2 que todavía lo tenemos en folleto, pero que todavía está listo ya en 2 semanas para que salga anillado, libro con preguntas de eco también. Así que, por ahí la gente que colecciona nuestros materiales, recuerda que ya en unas semanas está saliendo el tomo 2. Entonces, te decía, la costa normalmente es una zona que se encuentra en el lado del Perú, es una zona tropical, debería llover siempre y cuando, pero no pasa. Entonces, a eso se le dice sui generis. Sui generis significa único. O sea, según el maestro Javier, que normalmente esta zona debería ser muy lluviosa, no está lloviendo. Y si no llueve, porque es el único lugar en el mundo que está en una zona tropical y que al mismo tiempo no es lluvioso. Eso se llama sui generis, significa único, ¿sí? Único en su especie, único en su género. Así que ya sabes. Ahora, la palabra yunga, en yunga quechua-suni, las tres, el clima es templado. O sea, no te olvides, acá es templado, acá el clima otra vez es templado, y acá el clima otra vez es templado. Templado seco se le dice la quechua, y se le dice así, recuerda, porque el ambiente tiene una baja humedad, y eso hace a que se convierta en un lugar con el clima agradable, es el mejor clima del Perú. Seguimos subiendo y ya el ambiente se torna un poco más frío, encontramos masas de hielo, encontramos el friaje, a partir de Suni empieza a formarse el friaje, y en el caso de Yunga encontramos un templado cálido, lluvioso en las épocas de verano, diciembre, enero, febrero, ¿no? Empezamos a encontrar los huaicos también en esta zona. Ahora, Puna y Janca son ambientes fríos. En Puna el ambiente es frío, pero es un frío seco, significa que es un frío donde la masa de hielo no es perpetua, y cuando hay nevadas, por ejemplo, o cuando hay heladas, las temperaturas bajan, se forma hielo, pero no pierde justamente la masa de hielo durante el año. Eso es en las Jancas. El frío glacial de las Jancas hace que la masa de hielo sea perpetua. En la Rupa Rupa, el clima es tropical, pero a diferencia de la baja, es un tropical lluvioso. Recuerda que como está pegado a la cadena oriental, que es esta zona de acá,
entonces las nubes terminan acumulándose hacia allá. Las nubes terminan acumulándose y eso hace que sea un tropical lluvioso. No como la otra, que como se ha inundado tanto, pues es un tropical húmedo, más caliente. Es un tropical húmedo. Ahí está. Sí, entonces tenemos por ahí la altura, tenemos la toponimia, tenemos el clima. Otro. A ver, seguimos bajando un poquito. Ahora nos vamos a encontrar con una característica que le podemos poner. Vamos a poner entonces ahora la flora. Plantitas. En la costa, en el norte, por ejemplo, encontramos los manglares. Los manglares, recuerda que son unos árboles. Bueno, el manglar, que es un fruto, ¿no?, de los manglares, que son los árboles, que se desarrollan en los esteros. Los esteros eran zonas pantanosas entre agua salada y dulce. Manglar. Después del manglar, por ejemplo, ¿qué más encontramos? Encontramos de repente el algarrobo, que también es una planta que crece mucho en el norte, pero recuerda que esto se encuentra en los bosques secos ecuatoriales. El algarrobo. Por ejemplo, encontramos también, ¿qué cosa? En algunas zonas del río, como la grama salada, encontramos la grama salada, la caña brava, por ejemplo. En algunas zonas también de lo que son las albúferas, encontramos lo que es la totora, ¿sí? Y en algunos, por ejemplo, vamos a encontrar lo que son de repente los ecosistemas de lomas, la vegetación de lomas de repente como el amancaes, la papita San Juan, el tomate silvestre. Entonces esas plantitas corresponden ya al tema de ecosistema de lomas. Entonces no vamos a ponerle más porque hay un montón ahí. En la yunga, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar principalmente cactáceas. Recuerda que las cactáceas son plantas xerófitas. Profe, ¿qué es eso? Las cactáceas, las xerófitas son plantas que pueden soportar épocas muy largas de sequías. Las cactáceas justamente es una de ellas. Las cactáceas, por ejemplo, acá vamos a encontrar las cabuya. La cabuya, que es como la sábila, tiene esa forma. La cabuya azul, la cabuya blanca, ¿no? Son, bueno, vamos a ponerle cabuya de frente. La cabuya azul, la cabuya blanca son plantas tipo sábilas que se desarrollan en los bosques, en las zonas áridas de la zona andina. Hace poco, recuerdan de que me fui a Andancayo, que es la capital, bueno, que es la cascada que está en la capital de Matucana, en Huarochirí, y pues pude ahí tomar ciertos videos que lo pueden ver en nuestra página también, para que puedan ver más o menos qué son las cactáceas. Ahí explicaba un poquito. También encontré molle. Molle es característico de acá. ¿Es normal encontrar en la costa también molle? Sí, pero normalmente son de estas zonas, ¿ya? La yunga, encontramos entonces la cabuya, las cactáceas, el molle. Encontrábamos también, por ejemplo, lo que es el aloe vera, ¿no? La sábila, el aloe vera, ¿no? Lo que es tu famosa sábila. También encontramos en la otra zona la pitahaya, por ejemplo. La pitahaya es una fruta de ceja de selva, entonces también la vamos a encontrar acá. En las quechuas podemos encontrar, por ejemplo, lo que es la calabaza. Podemos encontrar el eucalipto también, que no es peruano, pero bueno, el eucalipto es australiano, se ha acoplado acá. Calabaza, eucalipto, tenemos de repente por ahí a lo que es la caigua. También encontramos entonces a la caigua, encontramos al eucalipto, a la calabaza. Tenemos, por ejemplo, a una plantita muy bonita, así como cuando das tu examen, a la champa, así se llama la planta. Es una planta media amarillita en el centro, media blanquita con florcitas al costado. Bonita, bonita. Encontramos al aliso también. Algongapa, la uña de gato también encontramos en esta zona. En la Zuni vamos a encontrar a la flor de la cantuta. Y recuerda que la flor de la cantuta es la flor sagrada de los incas, es la flor nacional, ¿sí? Esa es entonces la flor de la cantuta. También encontramos, por ejemplo, acá la flor de la cantuta, como te dije, es la famosa flor sagrada de los incas. Ahí está. En el caso de la puna, lo que vamos a encontrar son pajonales. Recuerda que acá encontramos pajonales. Pajonales, profe, ¿cómo es eso? Bueno, encontramos, por ejemplo, al lichu, el pomacho, que son los más conocidos de la zona. Son pastos secos. Y también, pues, acá vamos a encontrar la famosa puya raimondi. Es una planta, la puya raimondi, que demora en florecer alrededor de 100 años.
florece cada 100 años. Bueno, florece una vez en su vida, 100 años y muere. Y una altura de 8 metros es más o menos lo que respalda una puya Raymond. En las Jancas no hay vegetación, hay agricultura, obviamente la agricultura ya murió desde Suni. De Suni con las heladas desaparecieron en la agricultura, porque de ahí todo es incipiente, pequeñas zonas. Pero en el caso de la Janca podemos encontrar, por ejemplo, como hongos o plantitas verdecitas que se desarrollan alrededor de rocas o suelos. A eso se llaman los famosos musgos. Encontramos a los musgos, encontramos a los líquenes, por ejemplo. Encontramos también a las yaretas. Ahí está. Y en el caso de la selva, por ejemplo, vamos a encontrar en la rupa el ojé, que es un tipo de planta. El palo balsa también, por ejemplo, que es un tipo de planta. Encontramos la caoba, que es la madera más fina en el Perú. Encontramos por ahí también, por ejemplo, lo que es la moena, que es un tipo de planta también. Ahí está. O el aguaje, que también, bueno, se desarrolla tanto en selva alta como en selva baja. El aguaje, que es un tipo de fruta de la selva también, ¿no? Que dice que activa las hormonas femeninas. En el caso de los magua, por ejemplo, podemos encontrar la cocona. La cocona, que también es un fruto de la selva. El café, por ejemplo, que también es de la selva alta. Podemos encontrar el arroz, también se produce acá. Encontramos la yuca, por ejemplo. Encontramos también otras plantas como el caso del aguaje, que también es compartido. Y zonas madereras, pues extremo. Ahí está. En el caso de los animales, en el caso de la fauna, de repente uno puede decir, pero profe, en la costa no hay nada. Bueno, sí. Por ejemplo, podemos encontrar el guanay, es una ave guanera. Podemos encontrar muchos puertos. En el caso del guanay, por ejemplo, en el caso del pelícano también, ¿no? Que de ahí lo podemos encontrar muchos puertos. Acá está Osancón, por ejemplo, ahí ves pelícanos, ¿no? Que nadie se lo quiere llevar, ahí está. Otro, en el caso de los peces, que también obviamente el mar corresponde a esto, principalmente la anchoveta, la sardina, ¿no? Y en el caso pues también de otros animales como los lobos marinos, ¿no? Los lobos marinos. En el caso de la yunga, animales, por ejemplo, encontramos al insecto de la uta. El insecto de la uta. El insecto de la uta son unos animalitos, insectos como dice el nombre, son mosquitos que aparecen en las épocas de verano. En verano, como se malogra el agua, se empoza el agua, eso de ahí hace de que aparezcan mosquitos. Esos mosquitos pueden transmitir el paludismo o la uta. Entonces están dentro de las yungas. ¿Sí? Encontramos también a quién, a la víbora. Ahí está, hermana, mires, la víbora. Encontramos al 100 pies. Encontramos a la lagartija, por ejemplo, que es típico de esta zona también. ¿Sí? Acá en la fauna, ya que tenemos un espacio más, podemos encontrar de repente por acá, ¿qué más? Por ejemplo, sardina, anchoveta, guanay, hasta pájaro carpintero podemos encontrar acá. Pero el pájaro carpintero en la costa, sí. No en esta costa, pues no en este desierto, sino en el norte. Y por ahí aves medias raras, ¿sabes? Que escuchan una cumbia también. En las quechua, por ejemplo, encontramos a quién, al oso. Bueno, a nivel pre se le pone el oso de anteojos, en realidad el oso de anteojos no está acá, pero vamos a ponerlo así, como así se manda en el nivel pre. Oso de anteojos, la taruca es un venado. Por ejemplo, también encontramos al zorzal, es una paloma, es un zorro, ¿ya? El zorzal gris también es una paloma. Encontramos a la taruca, el oso de anteojos, encontramos al puma. El puma es de estas regiones, de zonas secas. El puma, el gato andino, por ejemplo, el gato montés, ¿no? Son animales de esta región. Recuerda que están en peligro de extinción también. En la Suni me encuentras al zorzal negro. El zorzal negro es una paloma. El zorzal negro. Acá también es posible ver vizcachas. La vizcacha, por ejemplo, o también podemos encontrar lo que es la cochinilla. La cochinilla son unos insectos que crecen mucho en penca de tunas, ¿no? En estas hojas grandes donde vamos a usarlo para lo que es tinte, todo lo que tenga que ver con el tinte. La vizcacha también se encuentra en la costa, a veces en algunas lomas, por ejemplo acá en Pachacamac hay una zona que se llama Lomas de Lúcumo. En las Lomas de Lúcumo es posible ver vizcachas. Inclusive en nuestra página hace 2 años nos fuimos para allá
Y pueden ver, bueno, 2 años ya porque fue en el 2018, ya adelantándonos, recuerdo que la transmisión última del año. Pude ver vizcachas, inclusive hay un video de nuestra página ahí. Puna, en la puna vamos a encontrar auquénidos, todo lo que sea llama, alpaca, guanaco, los auquénidos. También encontramos algunas aves, como el pato andino, por ejemplo. Vamos a ponerlos acá. El pato andino. Que no es lo único. Podemos encontrar también de repente al suri. El suri también. En la janca, bueno, el que predomina, bueno, el cóndor. El cóndor es el animal que predomina. Aunque también hay vizcachas, también hay ciertos animales que a veces no quieren estar en manada, ¿sí? Y terminan escapándose y viviendo solo en las jancas. En la rupa, el ruspe, que es un pescado. El dorado, por ejemplo, también, que es otro pescado. Podemos encontrar de repente la chuchupe. La chuchupe o la chuchupe también he visto que la llaman. La chuchupe es una serpiente, es un ofidio. Más o menos unos 6 metros, es el promedio una chuchupe, ¿no? La chuchupe. Me encuentras el sajino, el otorongo, ¿no? El sajino, que digo que es el tapir, ¿no? Un chanchito. Y el sajino y el otorongo, que es un león, un león que digo, es un jaguar, ¿no? El otorongo, claro, el otorongo. ¿Sí? Entonces, en el caso del omagua, uno me encuentras el anaconda. Es un ofidio de más o menos 8 metros. Me encuentras, por ejemplo, también... acá también en este lugar me encuentras el gallito de las rocas. Acá abajito me encuentras a la charapa. La charapa o la charapita es un tipo de tortuga muy pequeña. También me encuentras a la maquizapa. La maquizapa es un mono. Es el mono más grande de Sudamérica, ¿no? Inclusive está en peligro de extinción. Inclusive está prohibido su consumo porque la gente antes se lo comía al maquizapa. Encontramos también, por ejemplo, la anaconda, maquizapa, charapita. Podemos encontrar el muchame, que es un delfín rosado. El paiche, que es típico de esta zona también. El paiche, el cocodrilo. Y de ahí pues algunas aves como el caso del guacamayo, que también de repente por ahí has visto. Y recuerda que esos animales son de la selva. Significa que sería tonto tenerlos en casa o en algunos lugares de la costa cuando no es la región. Sí, pero hay gente que lo hace, pues, ¿no? Ciudades por regiones. Si nos venimos de norte a sur, desde Tumbes a Tacna, vamos a encontrar pues que la ciudad de Tumbes obviamente es Chalaca. La ciudad de Piura obviamente es Chalaca. Estoy diciendo capitales norte-sur, ¿eh? Si no sabes capitales, eso ya es un problema. Chiclayo, que es la capital, ¿sí? Trujillo, que es la capital, estamos yendo de norte a sur. La siguiente capital en orden es Huaraz, pero Huaraz no es Chalaca, Huaraz es quechua. La ciudad de Huaraz es quechua. Después de Ancash lo que sigue es Lima, obviamente la capital es Lima. Lima, Callao también es costa. La siguiente después de Lima y Callao lo que sigue es Ica. Ica también es Chalaca. Después de Ica sigue Arequipa, pero Arequipa no es Chalaca. Arequipa es quechua. La ciudad de Arequipa me refiero no al departamento. Pero obviamente Arequipa tiene ciudades chalacas, como Camaná, por ejemplo. O como Moquegua en Hilo. Hilo, Moquegua también es una ciudad con costa, porque Moquegua, por ejemplo, Moquegua es Yunga. Moquegua, por ejemplo, es Yunga. La ciudad de Tacna, por ejemplo, es Yunga. Chosica, por ejemplo, también es Yunga. Machu Picchu también es Yunga, ceja de selva. Pero recuerda que la ceja de selva no estamos hablando de la Yunga occidental, sino estamos hablando de la Yunga oriental. Solo para aclarar. En la quechua, Huaraz, Arequipa, Jauja, que es muy conocida. Huancayo también, que es muy cotizada en los exámenes. Ayacucho, por ejemplo, también. O de repente por ahí Cajamarca, Apurímac, Abancay, ¿no? Son ciudades de quechua. En el caso de Suni, encontramos a La Oroya, ¿sí? Que recuerda que está entre Lima y Junín. Encontramos a Juliaca también, que es una ciudad de Puno, y la misma capital de Puno. Entonces, esos tres lugares corresponden principalmente a lugares de Suni. En Puna encontramos a la ciudad capital más alta de Perú, que se llama Cerro de Pasco. Cerro de Pasco se encuentra más o menos a unos 4.100 metros de altura.
obviamente es mucho más alto que Puno, es una zona muy extrema en cuanto a temperaturas frías. En Janca no hay población, no hay ciudades, entonces acá no hay gente que viva. En la zona de Rupa Rupa vamos a encontrar, por ejemplo, en Rupa Rupa podemos encontrar lo que es la zona de Moyobamba. Nos vamos a la selva, Moyobamba. Nos vamos de repente a lo que es Oxapampa, que es una zona de selva también. Oxapampa, estamos hablando de Pasco. Posuso, que es una zona de colonias alemanas. Satipo, por ejemplo. La Merced, San Ramón, por ejemplo, ¿no? San Ramón, La Merced, Satipo, Pichanaki, toda esa zona de selva central es una zona pues altamente turística. En la zona de selva baja, por ejemplo, podemos encontrar Tarapoto, que es una zona de San Martín. Tarapoto, podemos encontrar Iquitos, que es la capital de Loreto. Podemos encontrar Pucallpa, que es la capital del departamento madre de Ucayali. Y también encontramos a Puerto Maldonado, que es la capital del departamento Madre de Dios. Ahí está. Bueno, seguimos con la última tanda y vamos con los relieves, cosa que recordamos también cuando hicimos el tema de geomorfología peruana. En el caso de los relieves, recuerda que la costa se dividía en 3 unidades geomorfológicas. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá de repente algunos relieves, como el caso de los valles. Los valles, las pampas, por ejemplo, ¿no? Los desiertos, dentro de ellos están las dunas, recuerda, las lomas, o las famosas estribaciones, si quieres decirlo así, las depresiones también. Recuerda, también me encuentras por acá los tablazos. Los tablazos, recuerda que son relieves que se levantan. Y así como hay tablazos, también hay depresiones. Y las depresiones, recuerda que eran zonas que se estaban hundiendo. Entonces, en la costa tenemos 3 unidades geomorfológicas. Una de ellas es la cordillera costera, la llanura costera, que estaba formada por valles, pampas, desiertos, tablazos, depresiones, lomas. Y también otra tercera que era el litoral. En el caso de las yungas, recuerda que este río de acá, por la época de verano, se va a activar más. Entonces va a generar surcos, grandes quebradas. Cuidado con las quebradas en épocas de verano, porque forman huaicos. Y también me vas a encontrar valles. Los valles ya son la parte baja del río, esta parte de acá. Pero los valles de las yungas son diferentes porque no son tan amplios como en la costa. Los valles aluviales de la costa son amplios. Son amplios, son planos, son extensos, se abren a los costados. En cambio, estos valles se le dicen valles encajonados, también valles angostos, pero son lugares donde el agua pues ha corrido con mucha fuerza y ha generado este ambiente. En las quechuas lo que predominan también son valles, pero estos valles son más amplios. Bueno, estos valles se llaman valles en forma de V o valle interandino, porque están entre los Andes justamente. Valle interandino, y también encontramos en las quechuas las famosas grupas. Las grupas, o también llamados mamelones. Entonces, ¿qué es eso? Los mamelones o grupas son cerros cadenas de cerro de lomas. Significa que son lomas de manera alargada. Son lomas de manera alargada. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, vamos a ir. En la Zuni, uno me encuentras a los famosos cañones. Los cañones fluviales están acá. ¿Ya? Los cañones fluviales están acá. Ahí está. Y recuerda que los cañones pues aprovecha la gran caída de agua para generar las famosas centrales hidroeléctricas. En la Puna, lo que más debes de saber tú es que acá están las mesetas, pues. Como ves en esta imagen, como ves en este dibujo, una meseta es una zona plana, es una montaña, no tiene punta, pero en el medio hay pastitos, ese es el Ichu. Pero también hay como un lago acá abajo, entonces a eso se denominan bofedales. Los bofedales son lagos andinos, se producen en las zonas de acá por la lluvia principalmente. También vamos a encontrar los nudos andinos por esta zona. Los nudos andinos. Ahí está. En el caso de la Janca me encuentras circos glaciares, que son las zonas que se forman alrededor del hielo. Los circos glaciares. Me vas a encontrar también, por ejemplo, a las morrenas. Las morrenas, recuerda que son depósitos de hielo que se forman de manera alargada, como si fuera una lengua.
También encontramos, ¿qué cosa? A las cordilleras, encontramos a la cordillera, a los nevados, a los volcanes también. Ahí está. Y en el caso de la Rupa Rupa, recuerda que vamos a encontrar uno, lo que son valles, pero recuerda que los valles de la Rupa Rupa son muy distintos a los valles de la zona de la sierra o la costa. Acá son valles en forma de terrazas, por eso el nombre, terrazas fluviales. Recuerda que las terrazas son lugares escalonados donde se aprovechan las inundaciones. Encontramos también los pongos. Los pongos, recuerda que son como los cañones de la sierra. En la sierra me ibas a encontrar los cañones, como en Asuni. Es decir, se aprovechan lugares donde la caída del agua es intenso. Pero en el caso de los pongos también es lo mismo, con la diferencia de que no son tan profundos como los cañones, ni tampoco son tan angostos como los cañones. Pero son parecidos, cumplen la misma función. También encontramos a quién, a lo que son las cataratas. Encontramos las cataratas y encontramos a las grutas. Recuerda que las grutas son las cavernas. Y en el caso de Lomagua vamos a encontrar los filos, que es una zona de transición entre selva alta y baja. Los altos, donde están los asentamientos humanos. Las restingas, que son lugares que se inundan por verano. Y las tahuampas, que son zonas que están inundadas todo el año. Ahí está. Entonces, chicos, esto ha sido toda la pizarra de las 8 regiones naturales del Perú. La siguiente transmisión, que será el día de mañana, me parece, será las 11 ecorregiones. Y en las 11 ecorregiones entenderás que ya no te voy a hablar de la flora ni de la fauna, porque ya está escrito en pizarra. Entonces, espero que no haya ninguna complicación con el tema de las 8 regiones. Es un tema un poco extenso, es un tema muy atero, es cierto, pero es un tema pues que va a venir de ley. Entonces, caballero, es un tema que tenemos que saberlo sí o sí. Bueno, chicos, vamos a cortar la transmisión acá. Esto ha sido semana 10, me parece, primera parte. Ya este fin de semana estaré subiendo la segunda parte para estar en línea. De manera... bueno, porque te estoy debiendo una transmisión que sería la segunda parte de ese tema, que son 11 correcciones. Pero lo vamos a hacer esta semana, chicos, no se preocupen. Y bueno, nada, despedirme acá. Esto sí, entonces las 8 regiones naturales.